Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todo aquel que esté viendo este primer video del canal. Antes de empezar la reseña propiamente tal de Babel, que de hecho el libro lo tengo por acá, quiero dar una breve explicación de lo que me ha pasado a mí como creador de contenido literario. Y es que esta no es la primera vez que yo voy a hacer una reseña. Sí, la primera vez que la voy a grabar, pero no la primera vez que la hago, ya que yo tengo cierta experiencia ya reseñando libros porque yo vengo originalmente de Instagram. Y en Instagram mi cuenta es, bueno, el Canario Existencial. El tema es que cuando uno se mete a mi perfil, que de hecho lo voy a dejar abajo en la descripción del video, ve tres cuentas básicamente. O sea, hay tres cuentas mías y voy a dar una pequeña explicación. Y es que primero originalmente tenía esta cuenta acá, esta que voy a dejar de este lado, del lado derecho, que es la cuenta original en la que empecé a escribir poco a poco las reseñas de los libros que iba leyendo, que esa cuenta empezó el 10 de octubre del 2020 con la reseña de Jurassic Park de Michael Crichton. Y resulta que, bueno, iba ahí poco a poco haciendo las reseñas hasta que en un momento perdí la cuenta. La perdí, así de simple. No podía ingresar, entonces lo que hice fue crearme otra cuenta que vendría siendo esta de acá. Originalmente se llamaba, creo que Perdido con Libros o algo por el estilo. Ahí básicamente, bueno, era la continuación de la cuenta como tal, era de la otra cuenta. Y resulta que a esta segunda cuenta la abandoné en un periodo, en el 2022 la abandoné, y cuando quise volver a retomarla pues no podía. Así simple, se me volvió a perder la cuenta, entonces me creé otra nueva, una tercera, en la que ahí fui ya haciendo un poquito más regular y cambiando el modo de hacer las reseñas. Que el modo es más o menos similar, la estructura de la reseña va a ser más o menos similar a la de estos videos. Si ven, por ejemplo, este video y después se van a la cuenta, a las cuentas y ven más o menos cómo está estructurado todo, pues sería más o menos lo mismo, solamente que en formato escrito. Que yo voy a decir por qué dejé de estar en el formato escrito y me lancé a hacer videos. Y pasa que, bueno, un día estaba toqueteando unas cosas ahí en la cuenta y pude acceder a la segunda cuenta. Entonces lo que hice fue, dado que tenía el acceso a las dos cuentas, fue la tercera, abandonar la tercera temporalmente, la cerré y me fui a la segunda. ¿Por qué? Porque era la original, era la que reemplazaba a la original, la primera. Entonces, claro, ahí la primera publicación que sale con el símbolo de los tejedores de luz. Ahí explico más o menos qué es esto, qué era lo que pasó. Y claro, igual ustedes lo pueden ver por las fechas. Va reseñando poco a poco, pero lo que pasa es que las reseñas se iban complejizando más. Iba yo encontrando la forma de hacer reseñas de una forma cada vez más clara y las reseñas cada vez se me iban haciendo más largas. De hecho, había algunas, por ejemplo, como la del Idiota o la de Bartleby, el escribiente, que tuve que partir en dos porque la reseña completa no me alcanzaba. Y es que lo que yo hacía era poner primero en una foto, en la foto el libro, luego en la foto siguiente información sobre el libro, como quién es el traductor, cuántas páginas tiene, el editorial, bla, 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 el argumento. Y en la parte de la información la reseña como tal. Bueno, en esa parte de la información, Instagram solo te permite 2200 caracteres, creo, o 2000. El tema es que yo muchas veces esos caracteres eran 8000 o a veces 10000. Entonces lo que hacía era gastar todos los caracteres en la parte de la información, gastar todos los caracteres y después seguir en los comentarios. Y los dividía en trozos incluso. Trozo 1, trozo 2 y trozo 3. Y pueden ver cómo las reseñas poco a poco se van haciendo más grandes. De hecho, la del archivo de las tormentas las tuve que partir en 4. Ahora bien, ¿por qué me cambié a YouTube? En primer lugar, porque siempre he querido hacer videos, siempre. Y en segundo lugar, por la comodidad.
la comodidad. Y es que al escribir tanto, al final me cansaba, tenía que cortar cosas, volver. Y también porque en el formato escrito me limitaba mucho. Me limitaba mucho y ahora en formato de video puedo explayarme muchísimo más y sacar más partido de lo que es un video. Yo puedo hacer un video fácilmente de, no sé, 40 minutos, que no creo. 40 minutos hablando de tal saga, mientras que en Instagram debería partir la reseña en 10, ponele. Y es cansador estar 10 veces leyendo lo mismo. Igualmente, Instagram, la cuenta la tengo abandonada, la dejé de escribir. Pero ahí voy a, desde que dejé de escribir en comienzos de 2025 hasta ahora, en febrero de 2026, pues he leído mucho más. Por ejemplo, este libro lo he leído, lo he terminado de leer en enero. Ahora lo voy a reseñar en lo que vendría siendo en formato de video, que para mí es mucho mejor. Y también quiero decir que si bien no me gusta el formato de Instagram para hacer reseñas como tal, ya que yo me explayaba demasiado y es que sí o sí tenía que hacerlo, ya lo van a ver en las reseñas. Le tengo un gran cariño a esa cuenta, porque si ustedes van abajo, van poco a poco abajo, van a ver cómo las reseñas cada vez se van complejizando más, se van haciendo más completas y más complejas. Al principio eran en la parte de la información de la foto, yo ponía todo lo que vendría siendo, ponía la información del libro, autor, traductor y demás, el argumento y la opinión, todo de un solo. Pero conforme tenía que decir más cosas, tuve que agarrar la parte de la edición del editorial, agarrarla, meterla en otra foto, y la parte del argumento también, agarrarla y meterla en otro. E incluso así se me hizo corto. Pero bueno, antes de comenzar, ahora sí, después de toda esta explicación, quiero hablar acerca del formato de la reseña. Y es que, como pueden ver, acá lo único que aparecen son mis marosnos y el libro. Y hay otros dos canales que también tienen la misma dinámica de los videos, que son, por un lado, de Pennywise Code, y por el otro, Ricardo Carrión. Estos dos canales los voy a dejar en la descripción del video, y tengo que decir que me sirvieron de inspiración para el formato, ya que considero que es el mejor formato para hacer estos videos. Pero bueno, ya dejado de todo esto, empecemos con la reseña de Babel. Seguramente habrán oído hablar sobre esta novela, ya que se volvió bastante popular desde su publicación, y ha sido finalista de los premios Hugo y los premios Nebula, si es que no me equivoco. Y es un libro extenso, tiene unas 700, casi 700 páginas. Y la edición me parece muy bonito, la verdad. Si le quitamos la sobrecubierta, tenemos esto, que es la ilustración de Babel. Y el lomo es... A ver. Acá está Rebecca Kwan. El lomo es así. Y la verdad es que es uno de los pocos libros que los tengo en este formato. Y me gustó mucho, la verdad. Y dentro, las guardas rojas, tanto al inicio como al final. Y también tiene otras cositas como todo libro de fantasía. Es del editorial Hydra, como pueden ver. Y la traducción es de Patricia Enríquez Espejo. A ver, bien, por ejemplo, ven, tiene un mapa de la ciudad de Oxford. A ver. Ahí está, un mapa de la ciudad de Oxford y también un mapa de Babel. La edición me gustó mucho, la verdad. Esta editorial es la primera vez que la leo, y creo que voy a seguir leyendo en esta editorial Hydra. Lo único malo es el peso como tal, ya que no es un libro un tanto pesado. Y me resulta a veces un poco incómodo cuando estoy leyendo en la cama, por ejemplo, y el peso del libro me pesa en el pecho, básicamente. Pero bueno, empecemos con el argumento. ¿De qué trata Babel? Babel cuenta la historia de un niño chino, específicamente un niño cantonés, que queda huérfano tras la muerte de sus padres debido a una epidemia.
Entonces, él es acogido por un tutor que se lo lleva a Inglaterra para estudiar idiomas. Porque en el mundo que plantea la autora, los idiomas son algo fundamental para todo. Resulta que en este mundo es muy parecido al nuestro. De hecho, se empieza en el año 1828, en una época plenamente victoriana. Plenamente no. A comienzos más que nada de la época victoriana. En Inglaterra, que es un mundo demasiado parecido básicamente, pero con una pequeña diferencia, y es que existe una magia que se puede emplear a través de la plata y de los idiomas. Resulta que todas las palabras tienen una raíz de otro idioma. Por ejemplo, qué sé yo, la palabra dinosaurio proviene del griego, que se lo voy a dejar acá. Y claro, si alguien graba en una barra de plata una palabra en un idioma y luego en otro cuya raíz es común y las palabras sean iguales, es decir, si yo grabo, no sé, pantalón en inglés y después en francés, que tiene una raíz común del latín, póngale, y las coloca en un sitio, el significado de esas palabras va a residir en ese objeto, es decir, lo va a modificar. A ver, otro ejemplo rápido. Si en una barra yo grabo la palabra velocidad en español y en francés, cuya raíz es latín, pero que esa raíz tiene distintos significados, y yo a esa barra la coloco en un auto, entonces el auto va a ir más rápido debido a la velocidad. Y bueno, esta magia hace que en el mundo la plata y los idiomas, y en especial los traductores, sean de suma importancia para todo, básicamente. Entonces, Robin, el muchacho chino, empieza a estudiar idiomas con su tutor para poder ingresar a Babel, la universidad más grande de traducción de Inglaterra, que se ubica en Oxford y que, como pueden ver, es esta de acá, y cuyo nombre también proviene del mito de la Biblia de Babel, acerca de la torre de Babel, que ahí residían, que ahí estaba un solo idioma. Entonces Dios lo que hizo fue mezclar todos los idiomas para que nadie se entienda. Entonces, bueno, de eso trata Babel. Empecemos con la reseña con los puntos positivos. En primer lugar, quiero mencionar acerca de el argumento, que me pareció muy original, la verdad. Sobre todo en una historia de fantasía, ya que, bueno, esta es una novela de fantasía, pero no es una novela de fantasía clásica, o no es una fantasía muy épica. En realidad, de hecho, es una fantasía muy sutil. Acá no vamos a tener cosas épicas al estilo de Sanderson, Tolkien, Robert Jordan o Stephen King con La Torre Oscura, que de hecho es una saga que ya empecé, sino que es un estilo que tira más para el Dark Academia, que eso es el siguiente punto, el Dark Academia. Yo este término ya lo había escuchado antes, y la verdad es que al leerlo en esta historia me gustó muchísimo. Está muy relacionada con todo el ambiente académico, los estudios, las traducciones, los libros, y un estilo gótico que está a lo largo de toda la novela. De toda la novela vamos a encontrar todo este estilo, y la verdad es que me encantó. Y se nota mucho que la autora Rebecca Kuang es una académica en serio, porque se nota cuando ella explica muchísimas veces la raíz de las palabras, y yo me quedo sorprendido de ver cómo una palabra en otro idioma puede significar cosas que no tienen casi que nada que ver. Bueno, me encantó el estilo de Dark Academia, y voy a seguir leyendo historias como esta, de esta temática. Si tienen alguna recomendación, se la agradecería que me la coloquen en los comentarios.
Pero bien, el siguiente punto es el sistema de magia. Pues a mí me pareció muy original y sobre todo una magia muy sutil. Esto tiene que ver con el primer punto, y es que al ser esto una fantasía más sutil y no dar mucho espacio a lo que vendrían siendo enfrentamientos ni cosas, explosiones o cosas super épicas, entonces esto hace que sea mucho más sutil, y que las limitaciones de la magia, porque esto es magia dura, que las limitaciones de la magia vengan por los que la emplean, por los traductores. Y aparte de esta limitación está el tema de las barras de plata que tienen cierto vencimiento, por así decirlo. Y esto me encanta, ya que le da mucho protagonismo a algo de lo que vendría siendo los idiomas. Y la autora lo plantea de tal forma que yo lo sentí muy real, como si de pronto en el mundo normal se abriera una rama de la lingüística dedicada solamente a rescatar palabras de idiomas olvidados, y eso mezclarlo con idiomas normales, idiomas actuales, y así generar maravillas. Cuestión, la magia básicamente me encantó. Y también me encanta que sea una magia dura que tenga limitaciones. Esto es algo que voy a hablar en varias sagas de fantasía que voy a reseñar ya en el futuro. Y bueno, ahí seguramente ustedes ya lo habrán visto en otras reseñas, por ejemplo, en Nacidos de la Bruma, o en las del Archivo de las Tormentas, o las sagas de El Nombre del Viento, por ejemplo, que también tienen esta magia dura que tiene ciertas limitaciones y hace que básicamente no funcione como un Deus Ex Machina. Bien, el siguiente punto son los temas de la novela. Me gustaron bastante todos estos temas, y también me gusta que la autora nos hace ver que no todo es lo que parece respecto a esto. Temas como lo que vendría siendo el imperialismo, el colonialismo, el racismo, la violencia, el clasicismo o el machismo, que son básicamente los principales temas de la novela, nos lo muestra con básicamente cómo son. Que, por ejemplo, el imperial... No quiero tocar mucho esto porque ya es terreno de spoilers, pero yo sí vi que no todo es lo que parece. En un momento puede parecer una cosa y después puede parecer otra completamente distinta. Y se nota la posición de la autora en estos temas. Un lector cualquiera puede ver lo bueno y lo malo de cada cosa, básicamente. Hasta ahí lo voy a dejar, ya que no quiero adentrarme mucho porque ya es tema de spoilers. Pero bueno, el siguiente punto, que seguramente esto no sé mucho si les va a interesar, y es que es la recreación histórica que hace la autora. Y la verdad es que me encantó. De hecho, creo que es el punto más fuerte de la novela, para mí. Y es que la novela, como ya les había dicho, se ambienta en 1828, en Inglaterra. Y lo que hace la autora es recrear esa época y el contexto histórico de la época, que no difiere tanto del contexto de lo que ocurrió en esa época en el mundo normal. Y me encanta especialmente porque, bueno, el siglo XIX, esto es algo personal, el siglo XIX para mí es la mejor época histórica o mi favorita. No sé si para vivir, porque bueno, seguramente esta época sea la mejor para vivir, pero sí me gustó que en una fantasía se ambiente en esta época. Y es que yo antes había tenido un sabor amargo con historias de fantasía que trataran justamente sobre esta temática, pero no lo hacían como me lo vendieron. Por ejemplo, la segunda era Mistborn, me dijeron, yo había escuchado mucho que estaba ambientada en una época de revolución industrial. Y no es tan así. De hecho, me decepcionó un poco en parte con la segunda era debido a esto, pero es porque a mí me lo vendieron de una forma y es otra cosa distinta en la novela. Siendo que el autor no dice eso. Pero bueno, eso ya lo voy a tocar en la reseña de Mistborn. Y bueno, esto no pasa así. Las cosas ocurren en la época en la que se ambienta la novela, y también
va un poquito más allá, no 50 años, 70 años, sino un par de años. Y lo curioso es que junto a las descripciones y los ambientes que crea la autora, también se mezclan los conflictos históricos que hubo en esa época, como por ejemplo la guerra del opio, que es algo que no me lo esperaba y que me dejó con un excelente sabor de boca, más buscando después en internet y ver que esa guerra realmente existió. Si bien no tal como nos lo presenta la autora, bueno, ustedes ya van a ver después, pero la verdad es que a mí me encantó, sinceramente. Y lo último vendría siendo el viaje del protagonista, el desarrollo del personaje principal, que es Robin. Y me gustó mucho. Y este personaje pasa por muchas etapas, la verdad. Está muy bien construido, muy bien desarrollado. Y si pensamos bien, de hecho, la novela como tal y el personaje es... Bueno, no es tanto el personaje. Si lo pensamos mejor, la novela es un Bildungsroman, como el estilo de las historias, por ejemplo, de Dickens o muchas novelas del siglo XIX, ya que esto tiene la misma estructura, solamente que la novela fue publicada en el 2022. Y es que Robin empieza siendo chiquito y vemos poco a poco su crecimiento, cómo deja de ser un chiquito, pasa a ser un adolescente y luego ya más grande un adulto, y cómo las cosas exteriores influyen en él y cómo él influye en las cosas exteriores. Y esto mezclado con una novela de fantasía, la verdad es que me parece impresionante. Y también quiero decir que el personaje, si bien está muy bien desarrollado y muy bien construido, no es como tal un personaje perfecto, ni mucho menos. Y de hecho, en algunos aspectos de la personalidad de él, la forma de ser, a mí me causó una rabia tremenda. Porque bueno, he conocido a personas que son más o menos como él en la vida real, que no hace lo que hace él en la novela, pero yo lo leía y decía, este es un pelotudo, ¿cómo puta va a hacer estas cosas? Bueno, no sé, ya esas van cosas mías, pero para que vean que el desarrollo está muy bien. El personaje puede ser un completo hijo de puta, pero si el autor lo presenta de una forma magistral y lo desarrolla muy bien, entonces no hay que desprestigiar al autor por eso, hay que darle más flores. Hablando de los puntos negativos como tal, pero bien, acá se acaban los puntos positivos. En general, antes de iniciar los negativos, puedo decir que la novela me gustó muchísimo. Empezamos con los puntos negativos, como primero el desarrollo de los demás personajes. Si bien la autora hace bien en definir a todos los personajes y mostrarnos cómo son, Robin se lleva el mayor desarrollo posible, pero no es así los otros personajes, los secundarios sobre todo, que son sus compañeros, por ejemplo. Yo siento que no tienen un buen desarrollo y que no están bien construidos. La autora nos dice cómo son y listo. Hay algunos, por ejemplo, que sufren cambios y que hacen cosas, pero que las hacen de un pronto para otro. Yo no logré ver un desarrollo bien en estos. Se me hace, y también en las relaciones que hay entre ellos. Ya que, por ejemplo, desde el punto de vista de Robin, podemos ver que él se relaciona, por ejemplo, con tal personaje o tal otro, y vemos cómo Robin piensa y qué es lo que le cae bien y qué es lo que le cae mal. Pero en los otros personajes no podemos ver esto. Y esto en especial se me hace me saca un poco de la historia en algunos momentos. Por ejemplo, sin entrar al spoiler, la relación que hay entre Letty y Rami en un momento no se me hizo nada creíble por lo que estaban contando, ya que lo que estaban contando eran cambios bruscos en ellos que pasaban de un pronto para otro, así básicamente medio que sin venir a cuento. Y hay otros, por ejemplo, que no siento que los haya conocido muy bien. Pero bueno, esto puede ser básicamente porque el centro de atención se lo lleva Robin y no hay básicamente cambios de puntos de vista. Sí hay un par, pero son en algunas partes muy específicas de la novela y que son muy poquitos. De 700 páginas, en la que en 680 más o menos estamos con Robin, pues los otros no
básicamente no está su punto de vista. Y esta falta de desarrollo que yo veo tiene que ver con el siguiente punto, que es que la autora dice pero no muestra. Y esto está sobre todo en la parte de la narración. Y es que, bueno, muchas veces la autora lo que hace es que nos comenta que un personaje es de tal forma y tal otra, pero esa forma nosotros no la podemos ver por ejemplo, en diálogos ni en las acciones de ellos. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con las interacciones con los otros, entre ellos, básicamente. Y esto de decir y no mostrar también ocurre en otras ocasiones más allá de los personajes. Y también está relacionado con el siguiente punto negativo, que son las notas al pie de página. A ver, voy a buscar una para ver si encuentro. Por ejemplo, esta nota de acá. Estas notas, si bien son explicativas, la autora las sobreexplota, sinceramente. Hay un exceso demasiado en estas notas. Y estas notas a pie de página no sirven, por ejemplo, como en otros libros, en la que en la nota la pone el editor o el traductor, debido, por ejemplo, a dar contexto histórico o a traducir algunos diálogos que están en otro idioma al español, como ocurre, por ejemplo, en las novelas rusas, que está la narración y de repente un personaje habla en francés o en alemán, sino que acá las notas están directamente escritas por la autora. Hay algunas que sí están escritas por la traductora, pero muchas están escritas por la autora. Y esto hace que se mezcle con el tema de decir y no mostrar. Y es que hay algunas notas en las que nos habla de algunos acontecimientos previos en Babel, y siento que eso se pudo haber tenido más impacto si lo hubiese escrito como tal en la narración. Y claro, al haber gran cantidad de notas al pie de página y muchas de ellas siendo totalmente prescindibles, pues hace que a mí no me den muchas ganas de leerlo. Pero hay otras notas, por ejemplo, que sí son necesarias. Entonces, claro, se mezcla esto y al final lo que terminé haciendo fue echarles una ojeada y ver que si básicamente no aportaba nada a la trama, pues chao. No quiero decir que sean relleno como tal, porque muchas de ellas son útiles, pero siento que la autora lo pudo haber metido ya sea en diálogos o en las acciones de los mismos personajes. No hacía falta colocar una nota, ponerla de forma extra. Pero bien, esos serían básicamente todos los puntos positivos y negativos. En conclusión, me encantó la novela. Siento que es una historia muy diferente a otras de fantasía épica. Y yo no he leído tanto de fantasía, he leído únicamente El Señor de los Anillos, la saga de Mistborn, Las Dos Eras, y otros libros de Sanderson como Yumi o El Archivo de las Tormentas. Me tengo que ya meter, por ejemplo, con Canción de Hielo y Fuego, con Crónica del Asesino de Reyes. Ahora mismo estoy con La Torre Oscura, ya me leí El Pistolero. Pero siento que es una historia bastante diferente, que si bien tiene algunos peros, no hunden el libro para nada. Se las recomiendo, sí, pero yo les recomendaría que la leyeran. Bueno, a ver, en primer lugar, si les interesa la novela, pues, y no han leído nada de fantasía, pues léanla. Así de simple. Yo siempre defiendo que el primer paso para leer un libro, una recomendación, por una recomendación es: si me interesa, léelo. No importa si el escritor o el que está haciendo la reseña te dice: no, mira, no lo leas debido a que es muy pesado, qué sé yo. No, léelo si te interesa. Pero si no han leído nada de fantasía, yo les recomendaría leer un poquito algo antes, porque esta historia, si bien no es muy diferente, no se centra tanto en la épica. De hecho, es una novela un poco que se puede llegar a considerar a veces un poco lenta, pero la narración de la autora, que esto es algo que no menciono en puntos positivos, es muy amena, es muy fluida. Y claro, esto hace que, si bien sea un libro de 700 páginas, uno la pueda leer en relativamente poco tiempo. Que eso es algo muy común en las novelas de fantasía, que a veces los libros tienen 1500, 1600, 1700, ponele muchas páginas, pero la narración es demasiado amena. Y nada, eso sería todo lo que tengo que decir. Voy a seguir haciendo reseñas como tal.
y voy a ver si puedo ser un poquito más activo en lo que es Instagram y demás. Díganme qué les pareció la novela de Babel y cuál me recomiendan por seguir, porque voy a seguir leyendo la autora, me gustó bastante. Tengo pensado, no sé si leer la saga de la Guerra de la Amapola, que son los 3 libros, o Catabasis, que es el último que fue publicado de ella, que fue en 2024. Pero bueno, eso sería todo por este video y nos vemos en la siguiente reseña. Chao.